Bueno, nos venimos al ámbito local, tenemos inconveniente para comunicarnos con quien queríamos hablar, que es una diputada nacional. Seguramente en algunos instantes le lograremos la comunicación que estaba pautada. Mientras tanto, nos venimos al ámbito de nuestra provincia para que hablemos del tema de la política, que, como les decía, una vez que se conoció la fecha a través del decreto que firmó el gobernador Sanz de las elecciones, bueno, eso obliga, necesariamente, lo pone a todos los partidos políticos, los frentes, a trabajar en lo que tiene que ser primero la elaboración de su estrategia interna, digamos, de cada partido. Luego de ahí, definir cómo va a ser el marco de acuerdo, de alianza para la conformación de los frentes electorales. Y al último, o antes, como usted quiera, pero se hará seguramente después, definir cómo se van a elegir los candidatos, teniendo en cuenta que las PASO en Salta están suspendidas. Las PASO eran una herramienta que servían para justamente ese aspecto. Definir de manera, con la participación ciudadana, quiénes iban a ser los candidatos de cada lugar. Al quedar suspendidas acá en la provincia, bueno, eso lo obliga, como lo venimos diciendo desde hace rato ya, a los partidos primero a ver cómo van a hacer para seleccionar los candidatos. Y eso, indudablemente, que como queda a criterio de quienes conducen los partidos o en quienes ellos delegan esa facultad, genera rispidez entre la dirigencia. El Partido Justicialista, como sabemos, ya dirimió esa situación. Algunos están a favor, otros están en contra, pero de alguna manera ya lo dirimió. Y es porque el Congreso, que es la máxima autoridad del partido, le cedió facultades a la Comisión de Acción Política. La CAP, como se la conoce, que preside el contador Outes, Pablo Outes, es la que tiene que, primero, elaborar la estrategia electoral del partido. Segundo, tiene que fijar el marco de acuerdos de alianza. Eso significa ver si van a integrar un frente y cuál, en qué condiciones van a integrar ese frente. Y después tendrá que definir el tema de cómo van a seleccionar a los candidatos, que es el tema más ríspido para todos, porque es lo más difícil, digamos, porque siempre, cuando hay que hacerlo de esta manera, quedan heridos, enojados, embroncados, que no es que se vayan a la casa, sino que el que no resulta electo, el que no resulta seleccionado, mejor dicho, para ser candidato, y no es que el tipo diga, bueno, me voy a mi casa, que se reviente. No, se va a laburar en la vereda del frente. Se va a trabajar en contra. Siempre ocurrió eso. Inclusive con las elecciones internas. ¿Cuántas veces los que perdieron las elecciones internas de manera democrática, igual se fueron a trabajar desde la vereda del frente? Argumentando que hubo fraude, que no los dejaron participar, un montón de cosas. Así que hoy en ese tema hay una situación bien compleja en todas partes. El peronismo, como digo, el PJ ya decidió que lo van a hacer así. La CAP va a decidir esto. El día 19 de noviembre va a haber un congreso que va a ser el PJ, donde van a definir varias cosas, van a tratar una sesión ordinaria del partido, donde van a definir varias cuestiones administrativas, pero a la vez también va a haber un fuerte condimento político. Y hoy, en base a información que manejamos, confiable por supuesto, le podemos adelantar que existiría consenso en el Partido Justicialista para que Esteban el Tuti Amat, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, sea presidente del Partido Justicialista. Eso es lo que hoy le podemos adelantar acá en 7 PM,
que existiría consenso para que Esteban El Tuti Amat, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, sea presidente del Partido Justicialista. Dentro ese congreso será el día 19 de noviembre. También, ya que estamos hablando del Tuti Amat, el presidente de los diputados, también hay que decir que desde algunos sectores, ya no solo del Partido Justicialista, sino allegados, sectores muy allegados, sectores políticos, ¿no? Allegados a el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, hay quienes también consideran o miran con buenos ojos que sea el Tuti Amat quien lo acompaña a Gustavo Sáenz como candidato a vicegobernador ahora en la elección del año que viene. Digo esto porque esa es la versión que, repito, de muy buena fuente, manejo, pero a la vez quienes acercaron esta información también me dijeron, escúchame, esto hay que, si bien es cierto hay muchos sectores, o buenos sectores, o bastantes sectores que lo miran al Tuti como, al Tuti Amat, digo, que lo miran como la figura que podría tener el perfil de la vicegobernación, pero dicen, pero ojo, no hay que darlo por hecho. ¿Por qué? Porque Antonio, el gringo Marocco, el actual vicegobernador, me dicen, a lo largo de todo este tiempo que lo acompañó a Gustavo Sáenz, ha mostrado estar a la altura de las circunstancias, cumpliendo muy bien el rol de vicegobernador, ubicándose en el rol de vicegobernador, manteniendo por sobre todas las cosas una muy buena tarea en el Senado, aun cuando haya mayoría oficialista, pero por sobre todas las cosas me destacaban esto en la tarea del vicegobernador Marocco. El gringo Marocco fue uno de los, como lo conocemos todos, ¿no? El señor vicegobernador, al gringo Marocco, me dice, ¿sabes qué? Fue uno de los principales dirigentes políticos del Norte Grande que impulsó, por ejemplo, la puesta en verdadera acción del Parlamento del NOA. Que si bien es cierto, el Parlamento del NOA, esta figura que convoca, una figura legislativa, que convoca a los legisladores de toda la región, pero eso existía, pero nunca había tenido, digamos, una actividad tan importante como la que tuvo en este último tiempo, y esto es lo que ponían en valor de la gestión de Antonio Marocco como vicegobernador de Gustavo Sáenz. El gringo ha sido el que permanentemente visitó Tucumán, visitó Catamarca, visitó Jujuy, estuvo en todos lados, hablando con sus pares legisladores, con los vicegobernadores y hasta con los gobernadores de las otras provincias, diciéndole, tenemos una herramienta legislativa que es importante, ¿por qué no la ponemos en marcha? Ante tantos problemas que tiene la región. Y eso es lo que me decían, que es una de las cuestiones que hay que valorar en este tiempo de mandato como vicegobernador del gringo Marocco. Por eso me decían, más allá de que algunos hablan de la figura de Tuti Amat, del presidente de diputados, no lo dejemos de lado a Marocco, porque tengamos en cuenta esta labor que ha hecho, que no es menor. Aparte, por supuesto, como todos sabemos, de la excelente relación personal y política que mantiene con el gobernador. Nunca hubo un entredicho, ni muy chiquito ni muy grande, entre Marocco y Sáenz. Y eso, aunque parezca menor, no es menor, porque la historia de Salta inclusive
muestra que hubo diferencias muy, pero muy complicadas, muy jodidas desde el punto de vista no solo personal, sino institucional, entre el gobernador y el vicegobernador. Y si no, no nos vamos tan lejos a la historia. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, cuando el gobernador de la provincia se llamaba Hernán Hipólito Cornejo y el vicegobernador de la provincia se llamaba Pedro Máximo de los Ríos, que terminó siendo eyectado de la vicegobernación, y quien asumió para reemplazarlo institucionalmente fue quien era presidente o vicepresidente provisional del Senado, que era el ahora ministro de Relaciones Internacionales de la provincia y senador nacional mandato cumplido, el doctor Julio Argentino San Millán. Entonces también ponderaban ese hecho, la relación personal y política, la ubicación. Decían, bueno, por algo el gringo Marocco es un viejo lobo de mar, es un hombre, un animal político. Es un hombre que viene de la política, peronista, de cuna. Bueno, quienes lo conocemos, porque bueno, el gringo es periodista, tengo una relación personal de amistad con él de muchos años, pero no solo yo, un montón de gente, sobre todo el periodismo. Lo conocemos al gringo Marocco, sus formas. Entonces me decían, no lo descartemos. Aparte porque futbolero como es, de Central Norte, el gringo, cuando le preguntaron, dijeron sobre este tema de la vicegobernación, el gringo contestó con toda su sapiencia política, dijo, equipo que gana no se toca, equipo que gana no se toca. Así que bueno, pero de todas maneras hay algunos que, por eso digo, información de buena fuente, que son nada más que versiones, que por supuesto la decisión final está nada más que en manos del propio Gustavo Sáenz, porque será nadie más que Gustavo Sáenz, y con quien él quiera consultar, pero la decisión va a ser de él, de decidir quién lo va a acompañar como compañero de fórmula para la campaña del año que viene. No nos olvidemos que también las mujeres, como yo le digo, la rama femenina de todos los sectores de Gustavo Sáenz, las chicas, las mujeres, y las mujeres también están diciendo, che, bueno, Gustavo, nosotros ya tenemos que estar ahí. Y sabemos de que el gobernador Sáenz le ha dado en su gestión lugares importantes a las mujeres. Le ha dado lugares importantes en su gabinete, en los ámbitos legislativos. Siempre Gustavo Sáenz ha sido un hombre de participación para las mujeres. Así que no sé, bueno, veremos qué pasará. Así que bueno, habrá que ver cómo se define el tema de la candidatura por medio de la CAP en el peronismo. El sábado pasado era la convención de la Unión Cívica Radical, que nosotros hablamos acá con el profesor Rubén Emilio Correa, con el Chato Correa, que es presidente del Comité Capital, para ver qué podía pasar el sábado en la convención. Finalmente, la convención de los radicales se llevó a cabo como estaba prevista el sábado a la tarde, a partir de las 3 de la tarde en el Comité Provincia de la calle Mitre. Allí estuvieron los convencionales y trataron un temario que estaba más o menos no, había algunos temas que estaban acordados con diferentes sectores, sobre todo con el Comité Capital, y con otro sector dirigencial que en algún momento estuvo enfrentado con la actual conducción, que es la que lleva adelante Miguel Nani. Se reunieron finalmente en la convención, y en la convención, en líneas generales, porque se trataron varios temas, pero lo más importante, estaba la idea de tratar el asunto que tiempo atrás se había decidido en el radicalismo, con la conducción de Miguel Nani, de suspender en algunos casos y echar en otros del partido a dirigentes que
según el criterio del presidente del partido, habían jugado en contra de la Unión Cívica Radical. Estos sectores, donde hay importantes dirigentes con mucha trayectoria, lo que ellos en su momento habían planteado era la idea que el radicalismo se siente en una mesa de diálogo abierto, arriba de la mesa, no bajo la mesa ni demás, con Gustavo Sáenz, cuando Gustavo Sáenz era candidato a gobernador. ¿Por qué? Porque este grupo de dirigentes radicales decían: nosotros creemos que Gustavo Sáenz va a ganar la elección, va a ser gobernador, entonces, qué bueno que nos sentemos a charlar para ver si tenemos algún tipo de coincidencia y podemos ser parte del gobierno de Gustavo Sáenz, pero haciendo un acuerdo arriba de la mesa, repito, no bajo cuerda. Bueno, el oficialismo del radicalismo no lo entendió así. Este grupo de dirigentes entonces tomaron su propio camino, muchos de ellos decidieron acompañarlo a Gustavo Sáenz para afuera del partido. Entonces el radicalismo, la conducción actual, lo echó o lo suspendió. Entonces en la convención del sábado estaba la idea de que aquellos que estaban en esa condición se les levante la sanción. Los que estaban suspendidos, chao, ya está, volvé. Y los que estaban echados, ven y volvé, te perdonamos. Bueno, eso al final no se trató. Como habían acordado de palabra con algunos dirigentes. Y tampoco se tuvo en cuenta lo que desde el Comité Capital, que eso nos contó el profesor Correa el viernes, que habían acordado que se iba a tener en cuenta lo que establece la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, que dice que los candidatos a cargos electivos se deben elegir a través de interna. Nos dijo el viernes pasado, antes de la convención, el Chato Correa, que lo que ellos estaban en franca oposición era la posibilidad de que se constituya en el radicalismo una especie de CAP, de Comisión de Acción Política, que sean los que elijan los candidatos, como va a suceder en el peronismo. Eso nos dijo Rubén Correa. Sin embargo, en la convención del sábado se los echó no se consideró la situación de los sancionados y tampoco se tuvo en cuenta lo que sostenía el profesor Correa, y lo que se decidió por decisión del presidente del partido, a quien lo respaldó por supuesto la convención, fue de crear lo que se llama una mesa de enlace. Una mesa de enlace, ¿sí? ¿Cuál va a ser la misión de esta mesa de enlace? Va a ser una especie de CAP, de una Comisión de Acción Política, la que va a tener a su cargo establecer cómo será, porque se votó la continuidad en Juntos por el Cambio. Entonces esa mesa va a tener a su cargo decidir cómo va a ser la llegada de la Unión Cívica Radical a Juntos por el Cambio en Salta, cómo va a ser la llegada, cómo negociar cómo va a ser la incorporación política, cómo se va a dar ese marco de alianzas, y a la vez también se decidió, como les decía, crear una mesa de enlace, que va a ser algo similar a la Comisión de Acción Política, que va a tener la misión de negociar las candidaturas, la participación de los radicales en la alianza Juntos por el Cambio para las elecciones provinciales. Esta mesa de enlace va a estar conformada por 3 personas, nada más que 3 personas. El presidente del partido, Miguel Lani, el presidente de la convención, Antonio Giampotti, y otro convencional que es Freddy Isurza. Vale decir que lo que el profesor Correa, el presidente del Comité Capital, nos decía, no se puede hacer eso porque la carta lo prohíbe,
la convención el sábado por mayoría dijo no, vamos a crear una mesa de enlace, una especie de CAP. Entonces estos tres, Nani, Jean Poti e Isursa, van a ser quienes van a decidir quiénes van a ser candidatos. ¿Esto qué significa? Que un montón de dirigentes, que primero a los que no le dijeron que vuelvan al partido y le levantaron las sanciones, van a seguir en la vereda del frente. El comité capital que preside Rubén Correa también va a estar en la vereda del frente. No se va a quedar. Si habían acordado que iban a acordar otras, se habían puesto de acuerdo en acordar algunas cosas importantes en la convención, y al final en la convención se hizo lo que Nani quiso. Entonces todo eso se van a la vereda del frente. Conclusión: la Unión Cívica Radical en Salta sigue siendo una especie de club privado de Miguel Nani, donde hace y deshace según su criterio, su interés, su propia voluntad, y políticamente no ayuda ni a la Unión Cívica Radical y tampoco a Juntos por el Cambio. Y termino con esto en Juntos por el Cambio. La vez pasada hablamos acá con Martín Grande, nos dijo que no iba a ser candidato porque tenía serias diferencias con la gente del PRO. Bueno, hoy hizo declaraciones en un medio colega, Martín Grande, y dijo que se va del PRO. ¿Por qué se va del PRO? Porque dice, no me quieren. Y apuntó a la figura de Inés Liendo. Conclusión: Martín Grande se fue del PRO. Se fue del PRO. Mi pregunta en términos nada más que numéricos es: si se van los radicales que, como el Chato Correa, como, qué sé yo, los disidentes de Nani, que son dirigentes con voto, se van de Juntos por el Cambio, se va Martín Grande, que le guste o no, pero es un dirigente con voto y tiene su trayectoria, tiene su historia, se va del PRO. Si lo otro, dígame, ¿quién le va a sumar votos al PRO o a Juntos por el Cambio? ¿Quién le va a sumar votos? ¿Quiénes van a ser los que van a sumar votos? Recuerden que antes, también por diferencia, el que se fue Beto Castillo, que fue el candidato a concejal más votado en ese momento de Juntos por el Cambio. Sin embargo, del PRO le cerraron la puerta, y ¿qué hizo Beto Castillo? Se fue, el actual CEO de Rensa. Y se fue siendo el tipo que más votos tenía. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a sacar votos Juntos por el Cambio? Si se ha ido Martín Grande, Beto Castillo. Qué lindo interrogante, ¿no?